Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, queridos hermanos. He querido hacer esta pequeña reflexión sobre la cruz, puesto que este domingo es 3 de mayo y la celebración pesa más el domingo sobre el Día de la Cruz, por lo tanto no tendríamos una celebración en la cual pudiéramos hacer esta reflexión. Por eso me he tomado la tarea de hacer una breve reflexión sobre la cruz, partiendo de que Jesús sufrió el sacrificio de la cruz. El pueblo romano tenía varios mecanismos de castigo. Tenía la decapitación, tenía la hoguera, tenía la entrega a las fieras. Recordamos todos en las películas de los cristianos cómo lo llevaban al circo romano y ahí morían. Y la crucifixión. La crucifixión estaba solamente para los paganos. Cualquiera que se sintiera romano no pasaba por el sacrificio de la cruz, porque eso era como lo más bajo, lo más terrible que pudiera existir. Lo aplicaban sobre todo a las personas que hubieran traicionado, que estuvieran en contra de Roma. Ese era el mecanismo en el cual aplicaban el castigo de la cruz. Pues Jesús asumió este castigo y lo asumió por todos nosotros. La crucifixión de Jesús lo hizo no por su culpa, no por sus pecados, sino por mis pecados. Vemos entonces que la cruz se ha convertido para nosotros los cristianos en un arquetipo. Lo vemos que de niños aprendemos a bendecirnos a través de la cruz, nos signamos con la señal de la cruz. Vemos que muchos santos, en toda su intimidad, en esa búsqueda profunda de Dios, siempre tenían un Cristo, una cruz que les recordaba la ofrenda grande de Jesús. También vemos muchas cruces de muchos estilos. Los artistas han expresado a lo largo de todos estos siglos muchas cosas a través de este signo hermoso. A veces nos convierte más como en un adorno y se va perdiendo un poco la esencia de lo que significa. Ahondando entonces en esta experiencia de la cruz, nos encontramos entonces que en 1 Corintios 1:23 dice San Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Me parece que hoy también nos sucede lo tanto. En nuestro cristianismo nos vemos divididos. Los católicos que conservamos este valor de la cruz, criticados por nuestros hermanos esperados, que ven un escándalo en la cruz. La palabra es muy abundante en significado de la cruz. Dice Filipenses 2:8: se humilló a sí mismo, obediente hasta una muerte, y una muerte en cruz. Entonces vemos que la cruz tiene un valor grande, un valor salvífico. A la vez, vale la pena un poco echar una mirada al Antiguo Testamento, Deuteronomio 21, 22 y siguientes. Es donde nos habla de que maldito el hombre que muere en un madero. Fijémonos a qué punto nos ha amado Dios, de hacerse maldito por nosotros, de morir en una cruz por nosotros. Esto lo contrarresta San Pablo en la carta a los Gálatas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Gálatas 3:13. En los Evangelios, Mateo 16:24: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venirse en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará.
Jesús le da un valor salvífico a la cruz. Sé que la cruz duele, que la cruz cuesta, pero es a partir de lo que cuesta cómo ganamos nuestra salvación. Lo mismo va a repetir San Lucas 9:23. Si alguno quiere venirse en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz y sígame. Lucas 14:27. El que no lleve su cruz no es digno de ser discípulo mío. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 19, ya en el sacrificio de la cruz. Juan 19:17. Él cargó con su cruz, salió hacia el lugar llamado el Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. Esta expresión de Él cargó su cruz, aceptó llevar nuestra cruz, creo que es de valor importante, trascendente. A veces no sabemos todo lo que significa el que nosotros hoy tengamos la posibilidad de vida eterna. ¿A qué costo? ¿A qué valor lo hizo Jesús por nosotros? San Pablo a los Efesios 2:16. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí muerte a la enemistad que existía entre todos nosotros. Nuevamente la cruz, uniendo y dando salvación. Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, obediente hasta una muerte y una muerte en cruz. Aquí hay un elemento importante. Jesús es obediente, porque Jesús vino en rescate nuestro. Recordemos que la caída de toda la humanidad, la consecuencia que todos sufrimos por el pecado, es por la desobediencia de Adán. Por eso Jesús viene a ser obediente hasta el punto de una muerte y una muerte en cruz. San Pedro, primera de carta de Pedro 2:24. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muerto a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuya herida hemos sido curados. Aquí San Pedro evoca este texto de Isaías, del siervo sufriente, ese cántico del 52:13 al 53:12, el siervo sufriente que Él cargó con nuestras heridas. Sus heridas nos han curado. Aquí lo toma Pedro en esa comparación, en ese paralelo de que el pecado, las heridas, los cardenales, las llagas que Jesús sufrió son lo que nos ha curado, lo que nos ha dado la oportunidad de vida eterna. Hasta ahí podemos darnos cuenta entonces que la cruz no es, como a veces se nos hace creer, un signo malo, equivocado, errado. No. Jesús le ha dado un valor importante. Jesús nos ha dicho que en el madero Él ofrendó su vida. Y es lo que nosotros, de alguna manera, a lo largo de los más de 2000 años de existencia de la Iglesia, ha celebrado año tras año. Hay una riqueza en este sentido en nuestra tradición católica. En nuestras comunidades campesinas se hace la cruz, se reza ese día los 1000 Jesús, se hace el Santo Rosario. No perdamos de vista esto, volvámoslo a hacer, volvamos a rezar en torno a la Santa Cruz. Cuando no tenemos la oportunidad de espacios como es en el campo, en las ciudades, pues hagamos la cruz. De los materiales que tengamos disposición, pongamos la cruz detrás de la puerta, evocando así como en la Pascua la gente marcaba los dinteles con la sangre del Cordero para que el ángel exterminador pasara de largo, que hoy también la cruz nos recuerde a qué precio Dios pagó por nuestra redención y cómo la cruz es redentora y cómo la cruz nos recuerda la oportunidad de nuestra redención y cómo somos discípulos suyos en la medida en que cargamos la cruz. No la cruz de recuerdo, no la cruz de adorno, la cruz real, la cruz de que duele, de que cuesta, de que es difícil.
de que hay heridas, de que hay dolor. Que el Señor, que es bondad, que es rico en misericordia, nos acompañe en esta reflexión de la Santa Cruz. A ustedes Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.